9:03 de la mañana, 8:03 en Canarias. El ministro de Economía, Comercio, Empresas es el señor Carlos Cuerpo, al que saludo adelantándole mi agradecimiento por estar esta mañana poco antes del Consejo de Ministros. Señor Cuerpo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal ha ido las fiestas y los regalos de Reyes y eso? Pues bien, no me puedo quejar, se han portado bien este año. Uh-huh. Bueno, hay una vicepresidenta, por ir de lo primero a lo último, lo más de actualidad ahora mismo. Una vicepresidenta del gobierno que dice que es usted casi mala persona. ¿Por qué? Porque ella entiende que hay que reducir la jornada laboral media hora al día y que oponerse a eso o pedir que eso se retrase para estudiarlo bien con las empresas es de mala persona. ¿Qué le parece el mal concepto que tiene de usted, Yolanda Díaz? Bueno, permítame ir al fondo de la cuestión, que yo creo que es el mensaje que más le interesa a los ciudadanos, y el fondo de la cuestión es que tanto este ministro como el gobierno en general tiene la reducción de la jornada como una prioridad. Es un compromiso del gobierno y es un compromiso que se va a cumplir. Vamos a trabajar para hacer este compromiso efectivo, para hacerlo una realidad lo antes posible, y eso es en lo que estoy yo y en lo que estamos en el conjunto del gobierno. Bueno, pero hay dos velocidades, por lo que entiendo. Una, la urgencia del acuerdo al que ha llegado con los sindicatos la señora Díaz, que dice que se va a estudiar en todas las universidades del mundo, y otra, la más prudente que pide usted. Bueno, tenemos un modelo, señor Herrera, que funciona. Lo hemos visto en los últimos años. Estamos siendo capaces de crecer, de crear empleo a niveles récord, llegando a cifras históricas, siendo una referencia, siendo el motor entre las grandes economías de la Unión Europea. Y esto se está consiguiendo de la mano también de la conquista de derechos para los trabajadores, para los ciudadanos. Y este modelo que funciona, entre otras cosas, se debe a que hemos sido muy ambiciosos en las reformas que hemos puesto sobre la mesa, con objetivos, como decía, ambiciosos, valientes, pero con un diseño de estas medidas equilibrado. Yo creo que esta receta es la que nos funciona y la que ha tenido siempre en cuenta la realidad de la economía española, la realidad parlamentaria también que tenemos ahora mismo en España, y eso es lo que creemos que tenemos que hacer en el marco de la reducción de la jornada laboral. O sea que se va a imponer su criterio al de la vicepresidenta. Bueno, de nuevo, yo aquí no me gusta hablar de elementos personalistas, por eso siempre me escucharán hablar de un compromiso por parte del gobierno. Lo que queremos es conseguir conquistar este derecho para los trabajadores, hacerlo de manera efectiva y que sea sostenible. Y para eso nosotros estamos convencidos de que es perentorio, de que es necesario también acompañar a las empresas para hacerlo de la manera más efectiva. Acompañar sobre todo a nuestras pymes, que serán aquellas que tengan mayores dificultades para seguir reduciendo esta jornada, que como todos sabemos, ahora mismo el promedio de la jornada laboral en España está en 38,3 horas. Esas 40 horas semanales es el tope que está fijado por ley, dentro del cual, dentro de la negociación colectiva, se puede ir más allá, y de hecho, como le decía ahora mismo, la media, el promedio son 38,3 horas, aunque la realidad pueda ser muy distinta dependiendo de los distintos sectores de los que estemos hablando. Sí, pero es que dice otra cosa la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, y dice que usted, ministro de Economía, tiene que decir de qué lado está. ¿Esto lo toma usted como un desafío? No, yo creo que todos somos conscientes, como le decía anteriormente, de esa característica esencial de nuestro modelo en los últimos años, y permítame que lo repita porque yo creo que es importante y ayuda también a contextualizar su pregunta. Estamos creciendo, y estamos creciendo de la mano de la conquista de derechos. Este crecimiento no se hace en contra de nada ni de los derechos de nadie, al contrario, esa conquista de derechos se está dando y está siendo compatible con tener unas empresas cada vez más competitivas, con mayor crecimiento de sus márgenes, es decir, estamos consiguiendo cuadrar el círculo, si me lo permite. Hablando de productividad, ¿usted cree que reducir la jornada laboral manteniendo los salarios va a mejorar la productividad? ¿Esto no es un aumento de sueldo encubierto a todo el mundo?
Bueno, tenemos que conseguir, y aquí, por aportar también un elemento novedoso, distinto a esta discusión, que las empresas sigan avanzando en esa necesaria mejora de productividad. La productividad es uno de los grandes retos de la economía española, pero también de la economía europea. Hace poco fue el propio informe del profesor Draghi el que puso sobre la mesa este gran reto para la Unión Europea dentro del difícil contexto internacional que tenemos ahora mismo. En España no somos una excepción, nuestras empresas tienen que avanzar en productividad, tenemos que tener cada vez empresas más grandes, que sean más productivas, que se puedan permitir mayores salarios, que se puedan permitir atraer un mayor talento, y ese es el camino en el que estamos. Y ahí estamos también ayudando, avanzando con medidas que permitan, entre otras cosas, por ejemplo, reducir la carga burocrática para nuestras pymes, de tal forma que puedan dedicar horas que antes eran productivas, en tareas administrativas, a tareas más productivas o incluso a avanzar en ese componente de reducción de la jornada. ¿Y por qué aumenta la productividad trabajar menos pagando lo mismo? No, lo que estoy diciendo es que tenemos que conseguir avanzar en esa mejora de productividad de las empresas para que esa mejora de productividad se traduzca, entre otras cosas también, en un avance en esa conquista de derechos, en esa reducción de la jornada laboral, sin que afecte a los resultados de la empresa, sin que afecte a los salarios de los trabajadores. Ese es el modo equilibrado en el que tenemos que conseguir, como decía, de manera efectiva y sostenible esta reducción en el límite de la jornada laboral. El problema de la deuda pública. La deuda pública supera el 100,4% del PIB. Estamos a un 7 puntos por encima del 2019. Hay otros países, bueno, Alemania, yo sé que Alemania, pues, las comparaciones con Alemania son siempre complicadas porque son dimensiones distintas, pero bueno, está en el 65%. ¿Qué va a hacer usted para que la deuda, hombre, ya no digo reducirla, pero al menos no crezca? Bueno, la deuda pública, usted mismo ha hablado del porcentaje de la deuda sobre lo que producimos, sobre el PIB. Esperamos que este año termine en el 102,5%. Y esta cifra es muy importante porque desde el pico que tuvimos como consecuencia de la respuesta a la pandemia, evidentemente el Estado tuvo que entrar para ayudar a empresas, para ayudar a los ciudadanos, pues desde ese pico que se dio a inicios del año 2021 se ha reducido la deuda pública con respecto al PIB en más de 20 puntos porcentuales. Creo que esto es un dato que normalmente pasa desapercibido, pero da fe de la responsabilidad con el dinero público, de la responsabilidad con las finanzas públicas de este gobierno y cómo esto está siendo compatible con esas buenas cifras de crecimiento y esas buenas cifras de creación de empleo. Son dos elementos que no se pueden disociar porque creemos que van de la mano y, entre otras cosas, ese buen comportamiento, esos buenos datos a nivel fiscal y de reducción de deuda están siendo también un determinante para que los inversores sigan confiando en la economía española. De hecho, si me permite adelantar también, hoy presentaré en el Consejo de Ministros e informaré luego también en rueda de prensa del Consejo de Ministros la estrategia de financiación del Tesoro para el año 2025. Sin embargo, el gasto público sigue creciendo. Y la eficiencia del gasto público, hombre, es complicado cumplirlo cuando el empleo que más crece en términos netos es el que genera el Estado. Si el empleo crece, pero sobre todo el que genera el Estado. Bueno, hay que tener en cuenta aquí varios elementos. Uno es que la proporción de empleo público frente a empleo privado es mucho más pequeña, por lo tanto las tasas de crecimiento evidentemente son mayores cuando partimos de cifras más bajas. Y luego otro elemento importantísimo, que es que parte de la respuesta al COVID y a la crisis que ha seguido ha venido a reforzar el sistema público, entre otras cosas, el sistema público de salud y el sistema público de educación. Y esto conlleva un aumento del gasto público y conlleva también un aumento del empleo público. Y esto es importantísimo. La política fiscal tiene que estar precisamente para ayudar en estos momentos de crisis. Lo que tenemos aquí es, por lo tanto, un doble rol de la política fiscal o del Estado en este caso. Primero, salir de estas crisis sin cicatrices y luego ayudar con inversión pública, por ejemplo con el plan de recuperación, a salir más fuertes, ¿no? A modernizar la estructura económica de nuestro país, entre otras cosas, como decía antes, para aumentar la productividad, para ser capaces de que la tarta sea cada vez más grande. La temporalidad laboral dobla la media europea. Pese a las reformas que se han puesto en marcha. ¿Por qué se mantiene un modelo que perpetúa la precariedad? Bueno, aquí permítame negar la mayor. Lo que tenemos aquí es que gracias a la reforma laboral, de nuevo
vuelvo a lo que decía anteriormente, una reforma muy ambiciosa, pero de un diseño equilibrado, hemos conseguido reducir la temporalidad a cifras europeas. Y esta reducción de la temporalidad se ha traducido, por ejemplo, en una reducción de los eventuales que teníamos antes, que formaban o significaban casi el 30% del total de la afiliación, ya apenas suponen el 13%. Y de esa reducción, la gran mayoría de esos 13 puntos, de esos 16 puntos de reducción, 13 son nuevos indefinidos, es decir, el porcentaje de los fijos discontinuos son apenas 3 puntos de esa reducción de 16 de los eventuales en este caso, con lo cual es un avance no solo en cantidad en el empleo, sino también en calidad, en estabilidad. ¿Pero cree usted que siguen siendo pocos los empleos que se firman a tiempo completo? Bueno, miremos los datos, señor Herrera. Tenemos desde la reforma laboral 3,4 millones de nuevas afiliaciones en términos de indefinidos. De esas 3,4 millones de contratos indefinidos comparan con apenas 450.000 de fijos discontinuos. Yo creo que lo que estamos haciendo es conseguir avanzar en esa mayor estabilidad en el empleo, pero evidentemente nosotros somos ambiciosos, los resultados son buenos, estamos avanzando a buen ritmo, pero no hemos llegado donde queremos estar, tanto en temporalidad como, por ejemplo, en tasa de desempleo y en particular en la tasa de desempleo de los jóvenes. Permítame que haga un ejemplo, ¿no?, con datos con respecto a la tasa de desempleo juvenil. Estábamos en torno al 34% en el año 2018. Hemos avanzado reduciéndola en casi 8 puntos porcentuales. Esto es, desde luego, un avance esencial para nuestros jóvenes. Pero ¿qué es lo que sucede? Que todavía está en niveles elevadísimos. Tenemos que seguir ganando ese reto al desempleo estructural y en particular en los jóvenes, y en eso estamos con importantes reformas, pero también con inversiones y con ese elemento, como le decía anteriormente, de tener una economía cada vez más grande y que consiga ese elemento de reparto también de ganancias, de conquistas sociales que hagan que vaya de la mano tanto para empresas como para trabajadores. ¿Y no le preocupa a usted el número de horas trabajadas en España y la disminución? Bueno, la disminución de las horas trabajadas es una tendencia que vemos a nivel internacional, no diría en los últimos años, sino en las últimas décadas. Esta tendencia ha supuesto, como le decía, que en España hayamos reducido las horas trabajadas hasta un promedio de 38,3 horas. Lo que tenemos que seguir avanzando en la conquista de estos derechos y hacerlo de manera que sea compatible con tener empresas cada vez más productivas, como decía anteriormente, que sean empresas que puedan crecer, que sean empresas que se puedan permitir salarios dignos, salarios muy por encima del salario mínimo interprofesional, empresas que puedan atraer capital humano, empresas que puedan permitirse también invertir en la formación de sus trabajadores, generar esos círculos virtuosos que esperamos que se sigan dando y que sigan contribuyendo a mejorar la situación de los ciudadanos. Pues, sin embargo, la asignatura pendiente, o es lo que sostiene el crecimiento, lógicamente, es la inversión, ¿no? Y lo que dice el Banco de España es que no acaba de tirar pese a los fondos europeos y pese a que el Banco Central ha abaratado el crédito. ¿Es un reflejo de la falta de confianza que inspiran ustedes? Bueno, lo que tenemos en materia de inversión es, como le decía anteriormente, uno de los grandes retos hacia adelante. Un elemento asociado con la demanda, evidentemente tiene que ver con los tipos que hemos tenido, esa subida muy rápida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que ya se ha revertido en parte este año, y lo que se anticipa es que esa reversión, esa bajada de tipos que hemos tenido en este 2024, ayude a que las empresas vuelvan a tirar de crédito y vuelvan a invertir. De hecho, cuando miramos lo que esperan los organismos internacionales o los analistas también a nivel nacional, es que los dos componentes que más tiren del crecimiento en este 2025 sean el consumo privado y también la inversión. Inversión en activos productivos, en bienes tanto tangibles como intangibles, pero también inversión en construcción, que es otro de los grandes retos que tenemos por delante, sobre todo en materia de recuperar ese parque de vivienda en poder del Estado para dedicarlo a alquiler asequible. Mira, hablando de vivienda, algunos expertos dicen que estamos ahora mismo en una burbuja inmobiliaria. A lo mejor es un poco exagerado, pero que los datos de crecimiento de los precios se asemejan un poquito a los previos de la explosión del año 2008. ¿Cree usted que estamos en una burbuja?
Bueno, lo que tenemos, si queremos comparar directamente con la situación previa al estallido de la crisis financiera, hay una gran diferencia en este caso y es el elemento relacionado con la deuda. La deuda de hogares y la deuda de empresas está ahora mismo en mínimos desde inicios de siglo. Ha habido desde la crisis financiera un enorme desapalancamiento, una reducción de la deuda de hogares y empresas y esto nos sitúa de nuevo en un punto de salida perfecto para que, hablábamos hace un momentito, nuestras empresas puedan endeudarse para invertir, es decir, para aumentar esa productividad hacia adelante y por lo tanto nuestro crecimiento potencial. Esa es una diferencia esencial a la hora de hablar de la situación actual del mercado de la vivienda con respecto a lo que sucedía en el año 2007 o 2008. Otra esencial es el tamaño del sector de la construcción. Estamos hablando de que ahora mismo el sector de la construcción en porcentaje de PIB es apenas la mitad de lo que fue en el pico de la burbuja inmobiliaria. De nuevo, hay recorrido, como decía anteriormente, para aumentar la inversión, para aumentar el peso de este sector y por lo tanto también el empleo que pueda generarse, intentando de nuevo que sea empleo cada vez más productivo. ¿Y cree usted que la solución es intervenir el mercado como hace el gobierno o crear vivienda que no han creado ni una? Bueno, de nuevo, aquí permítame que niegue la mayor o que intente hacer diríamos, volver sobre la pregunta porque yo creo que ayuda también a contestar. Evidentemente, somos todos conscientes de que la dificultad o la complejidad de la situación en el mercado de la vivienda no puede solucionarse con una única medida, una vara de plata, una medida mágica que de repente nos solucione el acceso asequible a la vivienda. Esto es una situación generada sobre todo por ese déficit de inversión que hemos tenido desde la crisis de la burbuja financiera, como he comentado hace un momento, y que hay que revertir. Y para revertirla necesitamos tirar de un conjunto de medidas que nos ayuden, tanto en el corto como en el medio plazo, a revertir esta situación. Entre otras, medidas relacionadas con, como he dicho hace un momentito, con la reconstrucción de ese parque público de vivienda para poder utilizarlo, para tenerlo a disposición de los ciudadanos para un alquiler asequible que esté en línea con las rentas que tienen, que ayude a nuestros jóvenes a emanciparse, entre otras cosas. Otras medidas importantes también es redireccionar parte de la oferta que se ha ido a oferta turística, en muchos casos de manera ni siquiera legal, sino como estamos viendo, por ejemplo, en muchas de las webs, en muchos de los portales de alquiler turístico, redireccionar esto hacia alquiler de más medio, largo plazo, de nuevo fomentando esa oferta de vivienda asequible para los ciudadanos. Medidas adicionales como la inversión para esa reconstrucción. Tenemos más de 4.000 millones del plan de recuperación destinados a esa inversión. Medidas adicionales como la creación de esa sociedad estatal de vivienda que va a tener a su disposición todas las viviendas que forman parte del Estado, entre ellas las viviendas también de Sareb, que son viviendas que están ya disponibles, que estarán disponibles para esta sociedad para ser alquiladas desde el día 1 y que se sumarán a aquellas que se han construido y que se seguirán construyendo por parte de esta sociedad. Pero usted es de los que considera que intervenir el mercado con topes de precios o regularlo todo, hiperregularlo todo, eso acaba saliendo bien. Han prometido ustedes viviendas, lo acaba de hacer usted ahora mismo, que casi ni se han iniciado, y no será que el problema de la vivienda está no tanto en el precio de la vivienda, sino en la solvencia salarial de los que quieren comprar o alquilar. Bueno, de nuevo, estamos hablando de dos elementos yo creo que distintos. Por una parte, si volvemos al elemento del precio de la vivienda, tenemos ahora mismo una ley de vivienda que permite a aquellas comunidades que declaren zonas tensionadas dentro de su territorio aplicar medidas adicionales y que les permite también invertir o que el Estado invierta de manera adicional. Y dentro de esas medidas, como usted bien dice, está también el control de los alquileres. Tenemos ahora mismo una comunidad autónoma donde se está aplicando de manera generalizada esta medida y tenemos que ver de manera muy pormenorizada cómo está funcionando. Vemos que ya parece que está ayudando a que se disminuyan los alquileres en la Comunidad Autónoma de Cataluña y lo que hay que ver, evidentemente, esto nos lo dice la propia literatura económica, es qué va a pasar con la oferta y para eso, como decía anteriormente, tenemos que ayudar a que se incremente, a compensar posibles elementos o posibles reticencias relacionadas con la empresa, con la oferta, compensarlo precisamente con el redirigir toda la oferta posible hacia ese mercado de alquiler asequible, para que tengamos esos dos elementos
factuales positivos, una reducción de los precios y un aumento de la oferta dirigida precisamente a esos hogares que ahora mismo no se pueden permitir una vivienda en condiciones asequibles. Y luego la otra pata, una pata son los precios y la otra pata evidentemente son los salarios, de los que hemos hablado anteriormente, donde estamos trabajando también, por ejemplo, de manera muy concentrada en aquellos segmentos de menores salarios, por ejemplo, con la subida del salario mínimo interprofesional. Cuando hablamos de la recuperación de poder adquisitivo, de capacidad de compra que hemos tenido en España, que ha sido mayor que la de nuestros países, de los países de nuestro entorno, esta recuperación se ha centrado sobre todo en los hogares de menor renta. Estamos afectando, estamos ayudando en particular precisamente a aquellos que tienen una situación más desfavorable y esto les beneficia también en su acceso a la vivienda. ¿Y cree usted que la mejor manera de incentivar la oferta, es decir, decirle a aquellos propietarios que pongan en alquiler su vivienda, son determinadas leyes que cuestionen algunos aspectos sacrosantos de la propiedad privada y de la ocupación de inmuebles? Bueno, yo creo que ahora mismo lo que tenemos es una situación en cuanto a protección de los derechos de los propietarios, donde pueden poner a disposición del mercado sus viviendas sin tener ningún miedo. Yo creo que ese es un elemento que hay que poner sobre la mesa y en el cual tenemos todos que ayudar y que acompañar. Ahora mismo la propiedad privada de la vivienda está garantizada y somos conscientes de esas noticias que salen de vez en cuando con respecto a la posibilidad o no de realizar desahucios con respecto a inquilinos, pero aquí de nuevo tenemos que mirar las cifras, mirar el grado de situaciones complejas, de situaciones de dificultad para los propietarios, y es un grado mínimo y además, como le decía anteriormente, con esa garantía del derecho a su vivienda. Y de nuevo, lo que queremos hacer aquí es dotar de garantías adicionales, dotar de incentivos adicionales para que los propietarios privados pongan su vivienda a disposición de la ciudadanía, a disposición de ese alquiler de medio y largo plazo. Pues ahí en su gobierno parece haber dos voces, como en tantas otras cosas, en este sentido, una la que dice usted ahora mismo y otra la que dice que usted es casi una mala persona, la vicepresidenta del gobierno, que dice prácticamente lo contrario. Bueno, de nuevo, yo creo que aquí lo importante, señor Herrera, es ir al fondo de la cuestión y entender que en este gobierno, como en cualquier otro, evidentemente las posiciones nunca, o es difícil que sean coincidentes al 100%, lo importante es ir al fondo de los asuntos, hablar, llegar a un acuerdo en cuanto a cuál es la mejor opción, cuál es la mejor solución, porque en ese proceso de escucha, en ese proceso de diálogo es como se llega a las soluciones más equilibradas, a las soluciones que son más sostenibles, y lo importante es lo que acaba saliendo en el BOE y el impacto que acaba teniendo para los ciudadanos, y como le decía, y vuelvo aquí al principio de la entrevista, el modelo funciona. Lo que está saliendo en el BOE, las reformas que se están aprobando, están consiguiendo que ganemos derechos y que esto se haga con una tarta cada vez más grande, es decir, con un crecimiento económico que genera empleo y genera empleo de mayor calidad. A lo largo de este año, por lo tanto, me quedo con una declaración. Si me dicen, ¿qué te ha dicho el ministro de Economía? Que a lo largo de este año no saldrá la reducción de jornada, que en todo caso hay que pensarla, valorarla con las empresas, lo cual lleva a un poco más de tiempo. No, yo no he dicho que esto no saldrá a lo largo de este año. Si me permite corregir lo que yo he dicho, es que vamos a alcanzar ese derecho, vamos a conquistar ese derecho de la reducción de la jornada y vamos a trabajar para que sea una realidad lo antes posible. Y lo vamos a hacer con todos los agentes involucrados y con todas las fuerzas políticas involucradas. Y si quiere un titular, le puedo decir, cambiando, si me permite, ligeramente de tema, puesto que, como le he dicho anteriormente, hoy presento la estrategia de financiación del Tesoro. Este año tenemos un pago adicional del préstamo que el Estado le debe al MEDE, que es el mecanismo de estabilidad europeo, que fue el que nos dio ese préstamo para el rescate de las instituciones financieras. Pues tras el pago que se realice este año al MEDE, el Reino de España ya no tendrá más misiones de las instituciones europeas e internacionales en relación con ese préstamo, con ese rescate de las instituciones financieras. Entre comillas, ya no vendrán más los hombres de negro a partir del año 2025.
Bueno, en teoría no han venido, ¿no? Porque Rajoy lo evitó. Teníamos misiones postprograma desde, precisamente como decía, desde el rescate de las instituciones financieras con una frecuencia periódica. Este año ya habremos alcanzado el repago del 75% de ese crédito que nos dio el mecanismo de estabilidad y esto supone que estas misiones y estos informes dejarán de emitirse. Una última cuestión muy breve. ¿Qué supondría, como parece que va a ocurrir, no tener presupuestos? Es decir, gobernar con los de hace 2 años, ¿a usted qué le supone? Bueno, nosotros estamos trabajando para tener unos presupuestos. Vamos a presentar un proyecto de presupuestos y esperamos llegar a un acuerdo. Somos conscientes, evidentemente, de que este no va a ser un acuerdo fácil, pero hemos tenido en las últimas semanas también negociaciones muy complejas, como la de la reforma fiscal, y vamos a trabajar para conseguirlo. Es importante que tengamos unos presupuestos sobre la mesa. Es la forma de poner blanco sobre negro cuáles son los objetivos y las prioridades de política económica de un gobierno, y por eso vamos a hacerlo. En la práctica, este año ya, en 2024, como sabe, hemos estado en un escenario de presupuestos prorrogados y esto no ha impedido que llevemos a cabo los gastos y las inversiones que teníamos previstas, en cualquier caso, incluyendo las del plan de recuperación. Sin embargo, como le decía, queremos aprobar esos presupuestos, es nuestra obligación, vamos a trabajar para ello y esperamos en ese caso llegar, como le decía, a un acuerdo pese a la complejidad de la negociación. Pero si no, ¿sería un drama o no sería un drama? Bueno, como le he dicho, este año 2024 hemos estado ya trabajando en un escenario de prórroga presupuestaria. De hecho, hemos empezado ya este año 2025 también con un escenario de prórroga presupuestaria mientras avanzamos en las negociaciones. Esperemos conseguirlo, pero bueno, los ciudadanos tienen que estar tranquilos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las ayudas y el esfuerzo para la reconstrucción de Valencia, que se dará en cualquier caso, se aprueben o no se aprueben los presupuestos. Es don Carlos Cuerpo Caballero, ministro de Economía, Comercio y Empresas, al que le agradezco sinceramente su presencia esta mañana con nosotros. Ha sido usted muy amable, que tenga un feliz año. Igualmente, un abrazo.